Estudio de casos, comprensión de conocimientos y saberes. Estimado docente, en esta segunda sesión de la Unidad 2, abordaremos aspectos relacionados con 1. ¿Qué es el estudio de casos? 2. ¿Sobre qué pueden tratar los estudios de casos? 3. ¿Cuáles son las fases de un estudio de casos? 4. Caso práctico. ¿Qué es el estudio de casos? El estudio de casos es una metodología activa que consiste en proponer a los estudiantes una situación narrada, problemática y compleja de la vida real para que la estudien, comprendan y analicen con la finalidad de resolver lo planteado. El caso presenta una historia en la que se relatan con precisión y objetividad sucesos que representan problemas reales, auténticos o realistas, simulados. A continuación, veamos cuáles son las características del estudio de casos. Según Díaz Barriga, 2005, las características son las siguientes. Como toda metodología activa es interactivo, dinámico y se centra en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. El caso se basa en una situación real, auténtica o realista, factible de suceder en la realidad, se construyen en torno a problemas o grandes ideas, es decir, aspectos significativos de una materia, disciplina o asunto que garantizan un examen serio y profundo. El propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, intentando conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen, y las relaciones entre ellas para formar un todo. Predominan las respuestas abiertas, ya que existen diferentes alternativas para solucionar la situación propuesta desde distintas perspectivas culturales. El estudiante debe fundamentar claramente sus análisis y reflexiones sobre la información no disponible en el caso. El caso no ofrece soluciones, solo datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas a un problema. Puede trabajarse en una o varias sesiones o actividades de aprendizaje. Permite que el estudiante haga comparaciones, saque conclusiones y tome decisiones de forma creativa en grupo. En esta metodología, los problemas implican conflictos donde las relaciones humanas juegan un papel importante. Permite una profundización sobre cómo se aplican determinados conocimientos y saberes a una realidad concreta o simulada. Posibilita que el estudiante tome un rol protagónico en el análisis de la situación planteada. Combina el trabajo individual y grupal. ¿Sobre qué pueden tratar los estudios de casos? Los casos pueden abordar una diversidad de temas, situaciones, conocimientos o competencias. Por ejemplo, se pueden analizar casos estudiados y solucionados por equipos de especialistas. El propósito es conocer y comprender los procesos de diagnóstico e intervención aplicados, así como los recursos empleados, las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos a través de los programas de intervención propuestos. Complementariamente, se pueden estudiar y proponer soluciones alternativas a las adoptadas en el caso estudiado. En otros casos, los propósitos pueden ser específicos, como enfocar a los estudiantes en el análisis, identificación y descripción de los puntos clave de una situación dada, permitiéndoles debatir y reflexionar junto a sus compañeros sobre las distintas perspectivas desde las que puede abordarse un determinado hecho o situación. Asimismo, se pretende la reflexión y el estudio de los principales temas clave seleccionados que derivan de la situación estudiada. ¿Cuáles son las fases de un estudio de casos? Las fases pueden variar dependiendo del enfoque y el propósito del estudio de casos. Díaz Barriga, 2005, considera las siguientes fases. Selección y construcción del caso. En esta fase se debe plantear qué sucede, cuál es el problema o situación, quiénes participan, qué conflictos se presentan, etc. Estos elementos crean un contexto de la vida real que permite su análisis desde un enfoque de competencias. El docente debe considerar el propósito de aprendizaje en función de las competencias priorizadas y los criterios de evaluación basados en los estándares de aprendizaje de la competencia que pretende desarrollar, así como los intereses y necesidades del estudiante. Los casos deben ser reales, auténticos o realistas, simulados o verosímiles, bastante creíbles y polémicos. No deben contener ya la solución o la forma correcta de pensar, sino que deben abrirse a distintos puntos de vista al analizar el problema. Generación de preguntas de estudio y análisis del caso. Las preguntas de análisis o discusión que giran en torno al caso son fundamentales, ya que permiten investigarlo de manera inteligente y profunda, haciendo que salgan a la luz los aspectos más relevantes. Se plantean 4 tipos de preguntas importantes para integrar en el análisis de un caso: preguntas de estudio, preguntas de discusión, preguntas facilitadoras y preguntas sobre el producto o resultado de la discusión del caso. Trabajo en equipos pequeños. Para esta fase, se puede echar mano a la sesión dedicada al aprendizaje cooperativo. Los principios y estrategias pueden retomarse en las situaciones de enseñanza-aprendizaje durante el análisis de casos. Es fundamental preparar a los estudiantes para trabajar los casos en un ambiente cooperativo y de verdadero diálogo. Discusión e interrogación sobre el caso. El inicio de la discusión requiere la creación de un encuadre. Es necesario generar un contexto para la discusión, caracterizar la tarea que se va a realizar en una visión de conjunto y, especialmente, aclarar los temas principales que se abordarán, así como su sentido e importancia en el desarrollo de las competencias. El docente debe promover un clima de respeto entre los participantes y asegurar una discusión profunda y bien argumentada.
Otra intervención del docente es mantener el centro de la discusión, evitando que los estudiantes se dispersen o que solo algunos hablen todo el tiempo. El gran desafío del docente es no imponer sus puntos de vista ni proporcionar las respuestas, sino conducir la discusión relacionando comentarios individuales, integrando opiniones, valorando el progreso, orientando en nuevas direcciones cuando sea necesario y volviendo al objetivo principal. Además, el docente debe desempeñar con frecuencia la función de cuestionador, actuando como abogado del diablo. La discusión se construye gradualmente basada en las preguntas que plantea el docente. Sin embargo, estas preguntas no son caminos cerrados, ya que las respuestas de los estudiantes pueden llevar a nuevas interrogantes y reflexiones relevantes no previstas anteriormente. Aunque no siempre se agota el caso por completo, en algún momento es necesario cerrar la discusión. El cierre puede consistir en una síntesis y puesta en común de lo que se ha dicho y concluido, buscando el consenso, aunque no necesariamente. Otra opción es hacer transparentes las distintas opciones, sus pros y contras, los consensos y disensos, concluyendo que ninguna visión es definitiva. Seguimiento y evaluación del caso. Para el seguimiento y evaluación, es importante considerar los siguientes puntos. Obtener información del proceso mismo de aprendizaje. Es esencial comprender cómo piensan los estudiantes y cómo aplican el conocimiento que van construyendo, tanto de manera individual como conjunta, en la resolución de los problemas planteados o en las tareas significativas del caso. Promover una evaluación orientada a las respuestas abiertas, reflexivas y no predeterminadas, abandonando el enfoque tradicional de exámenes con respuestas cortas y unívocas. Ejemplo de construcción de una situación de estudio de casos. Jorge es un niño al que, como a muchos otros, le cae mal la leche. Sin embargo, en su casa siempre le insisten en tomarla porque su familia cree que es nutritiva. Jorge se siente muy apenado porque realmente le duele el estómago, y a veces tiene náuseas. Algunas voces señalan que la leche es nutritiva y tiene un alto contenido de proteínas, mientras que diversos estudios indican que la leche no es tan nutritiva como se cree. Frente a esto, analicemos y reflexionemos sobre si la leche es un alimento nutritivo o no, a partir de diferentes fuentes, orales, artículos científicos, etc., y consideremos qué podríamos sugerirle a la familia de Jorge. 1. El caso es auténtico porque es realista y verosímil. 2. Requiere una respuesta abierta, ya que no admite soluciones únicas. Puede haber distintas opiniones desde diversos saberes y cosmovisiones, y no necesariamente se llegará a un desenlace feliz. Puede cerrar sin consenso o con soluciones muy matizadas. 3. Es polémico, pues afirmar que la leche no es nutritiva no es obvio. Genera sospechas, es contraintuitivo y atenta contra el sentido común social. 4. Promueve habilidades como el análisis de fuentes de información, escritas, audiovisuales, orales y experiencias vivenciales, la comparación de distintas argumentaciones sobre el mismo tema, y la aplicación de lo leído en un caso concreto. 5. Es provocador. En tanto despierta la sorpresa y asombro al considerar la posibilidad de que la leche no sea tan nutritiva como siempre se ha dicho. 6. Es conciso, pues la situación está redactada solo con los datos precisos y no es redundante. 7. No ofrece solución ni hay indicios de parcialidad hacia alguna postura, simplemente narra la situación. Es el estudiante quien debe identificar y analizar el problema para comprenderlo en toda su dimensión, y fundamentar su punto de vista desde diversas concepciones, andinas, amazónicas, afroperuanas, orientales, occidentales, etc. 8. Es suficientemente complejo como para que se pongan en juego capacidades y conocimientos como el análisis, la interpretación, el contraste, la integración, la síntesis y la reflexión crítica, entre otros. 9. Presenta un conflicto emocional del estudiante con su familia. Es necesario tratar de experimentar lo que siente el estudiante frente a una imposición. ¿Cómo se sentirían ustedes en una situación similar? 10. Se puede trabajar en grupos pequeños o en pares, definiendo los roles de cada integrante y alternando el trabajo individual con el grupal. Por ejemplo, el estudiante podría leer individualmente las fuentes de información y luego discutirlas en grupo. ¿Qué se sabe sobre la leche desde los saberes de tu comunidad y desde otros saberes y conocimientos? En el proceso del análisis y reflexión para resolver el problema, los estudiantes o el docente pueden plantear algunas preguntas orientadoras. Por ejemplo, preguntas de estudio. ¿Por qué se afirma que la leche es nutritiva? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué problemas puede causar el consumo de leche? ¿Por qué se dice que la leche no es nutritiva? Preguntas de discusión. ¿Cuáles son los pros y los contras del consumo de la leche, desde los saberes de tu comunidad y desde otros conocimientos? ¿Cuál es el balance de los participantes acerca del efecto nutritivo de la leche? Preguntas sobre el resultado de la discusión. ¿Hasta qué punto es la leche nutritiva o perjudicial? ¿En qué podríamos concluir y por qué? ¿Qué le sugeriríamos a la familia de Jorge? Preguntas facilitadoras. ¿Qué opinas acerca de los beneficios de la leche como alimento nutritivo? Justifica tu posición. ¿Qué opinas sobre los beneficios de la leche como valor cultural? ¿Cómo refutarías el argumento de tu compañera? ¿Qué tienen en común la opinión de los participantes? ¿En qué no están de acuerdo y por qué? Por ejemplo,
Algunas de estas preguntas podrían generar una tabla comparativa de alimentos de la localidad que elevan el nivel de colesterol y otros que lo reducen. La elaboración de una tabla comparativa de los beneficios alimentarios y culturales y los inconvenientes del consumo de la leche desde diversos saberes. Por ejemplo, explicar por qué algunas grasas son perjudiciales y el aceite de oliva es beneficioso. En otras palabras, el grupo debe estar preparado para responder preguntas de los mismos estudiantes o del docente. No se trata de proporcionar preguntas con anticipación, sino que surjan naturalmente durante la interacción. Esta dinámica de acompañamiento permite que los estudiantes aprendan a sustentar sus explicaciones y decisiones, mientras los docentes observan su proceso de investigación y profundización. Son momentos propicios para retroalimentar sus avances durante la solución del caso. Es importante también asignar y rotar los roles de cada estudiante en el grupo o intercambiarlos en la medida de lo posible. Finalmente, tengamos en cuenta los materiales escritos, videos, audios, testimonios, etc., que compartiremos con los estudiantes. La idea es brindar bibliografía pertinente para la resolución del caso. Sin embargo, estas fuentes no deben ofrecer la solución final. Se busca que los estudiantes analicen la información, determinen su relevancia y la comparen con otras fuentes, la sinteticen o integren y justifiquen sus decisiones. No se trata solo de elaborar productos como listas, organizadores gráficos o tablas, sino de acompañarlos con explicaciones desarrolladas, articuladas y fundamentadas de lo que se propone.